nunca llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articular tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición. Y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirar. Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al maestro cara a cara. Que se ahogue mi recuerdo en tu mirar. Quiero amarte en el silencio y sin palabras. Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, solo déjame mirarte cara a cara. Si mis tesoros han perdido todo su valor y en este mundo ya no encuentro más satisfacción, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que estimaba ya no es importante para mí. Es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús, a Cristo Jesús. Más cada día te deseo, más todavía, Jesús. Te deseo más que a la vida, te deseo más cada día y te deseo más todavía, Jesús. Oh, oh, oh. Cara a cara quiero verte, Jesús. Más que a la vida, más que a la vida. Tu deseo verte cara a cara. Oh, oh, oh. Cuando caiga ante tus plantas de rodillas,
Déjame llorar pegado a tus heridas y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida. Que he esperado este momento toda mi vida. Como cada domingo, es un día de celebración, de exaltación a Dios, que ha sido más que bueno con nosotros. Aquel que se hizo carne por amor a ti, por amor a mí. Cantemos juntos. Y es tiempo de adorar con pasión. Y es tiempo de su justicia fluir. Una vez más. Y es tiempo de adorar con pasión. Y es tiempo de su justicia fluir. Levantamos nuestras voces. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Y es tiempo de adorar con pasión. Y es tiempo de su justicia fluir. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Digno de alabanza, digno de exaltación, digno de todo reconocimiento. Aquel que hizo los cielos y la tierra, aquel nombre por el cual existen todas las cosas. A ese Dios adoramos, a ese nombre sin igual exaltamos en esta mañana. Puedes darle palmas a Él y alegrarte en su presencia. Cantamos juntos así. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Una vez más, dígalo. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Levanta tu voz ahora. Tú eres santo y tú eres digno. En espíritu y verdad, tú eres santo y tú eres digno. Que se llenen nuestras casas de olor fragante, de alabanza, ofrenda de palma, de júbilo y de celebración. Aleluya. Reconocemos el poder de nuestro Dios. Amén. Reconocemos su poder. Él vio mi condición, no era nadie. Me hizo uno de su pueblo.
real sacerdocio y escogido por Él. Él es mi Padre y yo su Hijo. Admirable, admirable consejero, príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio y escogido por Él. Él es mi Padre y yo su Hijo. Dígalo conmigo. Admirable consejero, príncipe de paz, y es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, y es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. La deidad se encarnó, tomó forma de un hombre por amor, y caminó en humildad y en obediencia sufrió por amor, y la deidad se encarnó y tomó forma de un hombre por amor, y caminó en humildad y en obediencia sufrió por amor, admirable consejero, príncipe de paz, y es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Y admirable consejero, príncipe de paz, y es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Tú entregaste todo por amor, por amor a mí. Gracias porque decidiste amarnos primero, no por nuestras cualidades, sino por tu gracia y misericordia y tu favor. Gracia inmerecida celebramos en esta mañana. Oh.
gloria, recibe honor, reconociendo que tú eres admirable, que tú eres admirable, admirable consejero, príncipe de paz, y es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad, admirable consejero, tú eres príncipe de paz, y es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Una vez más, dígalo. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Recibe toda gloria, recibe todo honor. Llena tu casa de adoración en esta mañana. Llena ese ambiente de la presencia del Señor. Que se inunde tu vida, que se inunde tu vida con su presencia. Dale libertad al Espíritu Santo. Dale libertad. Dale libertad, que se mueva ahora, que se mueva. No dejaremos de adorarte, no dejaremos de cantarte, no dejaremos de exaltar tu nombre. Reconociendo tu autoridad, reconociendo tu poder en medio de nosotros. Gracias por tu presencia, Señor, en medio de nosotros. Gracias por tu presencia en medio de nosotros. Reconocemos que tú eres Dios fuerte, admirable, príncipe de paz. Su Espíritu Santo se mueve en medio de nosotros. Disfruta del poder de su presencia, del poder de su Espíritu Santo. Es un momento para estar libres adorando. No estamos imponiendo una canción. Dale libertad a tu espíritu para adorar y exaltar al Rey. Recibe todo honor, toda exaltación, toda exaltación. Gracias, Señor, por tu presencia en medio de nosotros. Tu Espíritu Santo que se mueve como un río. Aleluya. Seguimos adorando al Señor en esta mañana, exaltando su presencia. No pierda la comunión. Esta mañana hay muchas cosas especiales para compartir, así que no se despegue de la transmisión, porque 30 segundos que usted se vaya puede perderse de algo que Dios tiene para decirle. Dios les bendiga.
Buenos días, chicos de la Escuela Dominical de la Iglesia CCPC. Es un gusto para mí saludarlos. Hoy tengo acá la leche que me tomo todos los días para crecer fuerte y saludable. Ahorita me la tomo. Eso me recuerda a una historia que hay en la Biblia. Pero vamos a ver, ¿cuánto me dirá Lucas? ¿O cuánto me dirá Noelia? ¿O cuánto me dirá Luciana? ¿Cuánto me diré yo? Vamos a ver. ¡Wow! Soy muy alta, ¿verdad? Pero esta historia en la Biblia habla de un hombre que era muy pequeño. Está en Lucas 19, del 1 al 10. Cuenta esta historia que Jesús iba a pasar por la ciudad de Jericó, donde vivía Zaqueo. Zaqueo era un hombre que cobraba impuestos, era un hombre muy rico, pero era un hombre malo, le hacía muchas cosas feas a las personas, les mentía, les robaba su dinero. Entonces la gente cuando veía a Zaqueo se escondía. Pero Jesús iba a pasar por la ciudad donde vivía Zaqueo, que era Jericó. Había una gran multitud y Zaqueo quería ver a Jesús, pero como era tan pequeñito, no podía verlo. Entonces decidió subirse a un árbol muy grande que se llamaba sicómoro. Cuando Zaqueo se subió al árbol y Jesús iba pasando, vio a Zaqueo donde estaba en el árbol y lo llamó por su nombre. Zaqueo quedó sorprendido porque él nunca había visto a Jesús. Pero ¿sabes una cosa? Jesús nos conoce a todos y cada uno de nosotros. Sabe nuestros nombres, quiénes son nuestro papá, nuestra mamá, si tenemos hermanos, si nos portamos bien. Todo Jesús lo conoce. Entonces Jesús llamó a Zaqueo. Dijo: Zaqueo, ven, baja de ese árbol, porque hoy voy a ir a cenar a tu casa. Zaqueo se quedó sorprendido y se fue para su casa a alistar la cena y todo lo que iba a darle a Jesús. La gente que estaba por ahí se sorprendió porque Jesús, ¿ustedes saben quién era Jesús? Bueno, Jesús fue una persona que vino a este mundo para curar a los enfermos, para aconsejarnos, para ayudar al más necesitado. Jesús era una persona muy buena que vino al mundo a dar su vida por ti y por mí. Entonces la gente se sorprendió porque Jesús era tan bueno, iba a ir a cenar a la casa de Zaqueo, que era un hombre malo. Esa noche, Zaqueo esperó a Jesús y cenaron juntos. Cuando estaban cenando, Zaqueo comprendió que había hecho muchas cosas que no le agradaban a Jesús. Así como nosotros, ¿verdad? Que a veces hacemos cosas que a Dios no le agradan, como mentir, como pelear. Hay personas que roban cosas, eso a Jesús no le agrada. Pero Zaqueo entendió que eso no estaba bien, entonces decidió cambiar su vida y desde ese momento se convirtió en una persona buena. Le pidió perdón a Jesús por las cosas malas que había hecho y devolvió a toda la gente que le había robado su dinero. Zaqueo se lo devolvió. Eso hizo muy feliz a Jesús. Yo quiero decirles esta mañana que no importa las cosas que nosotros hayamos hecho malas, si hemos mentido, si hemos robado, si hemos peleado, si nosotros nos arrepentimos de corazón, Jesús va a perdonar nuestros pecados. Así como perdonó a Zaqueo y lo hizo un hombre nuevo, igual Jesús nos perdona a nosotros. Así es que no dejes que tu mente piense que porque has hecho cosas malas ya Dios no te quiere, porque Jesús nos ama. No le gusta el pecado y no le gusta que hagamos cosas que son desagradables, pero Él nos ama. Así es que esta mañana, si no conoces a Jesús, si no lo has invitado nunca a que entre a tu corazón, yo te pido o te invito a que tú cierres tus ojos y ahí hagas esta oración. Señor Jesús, gracias porque sé que has perdonado mis pecados. Quiero pedirte que me ayudes a ser una persona buena, que estés conmigo en todo momento, que entres a mi corazón.
En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias por la atención y espero que pasen un domingo excelente con sus familias y nos vemos de hoy en 8. Chao. Moriste en una cruz, resucitaste con poder, perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame, mi Señor, otra vez, ayúdame a ser feliz. Cámbiame, mi Señor, otra vez, ayúdame a ser Tú moriste en una cruz, resucitaste con poder, perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame, mi Señor, otra vez, ayúdame a ser feliz. Cámbiame, mi Señor, otra vez, ayúdame a ser feliz. Sé que quiero, sé que quiero, sé que quiero, sé que quiero, sé que quiero. Cámbiame, mi Señor, otra vez, ayúdame a hacerte fiel. Cámbiame, mi Señor, otra vez, a hacerte fiel. Muy buenos días a todos, que el Señor me les bendiga mucho, es un hermoso día, tenemos luz del sol brillante, estamos para nosotros acá en esta latitud en tiempo de lluvia, pero hemos tenido unos 4 o 5 días de verano, de sol radiante, como que si estuviésemos en época seca. De todas maneras, con lluvia yo me alegro, porque riegan las plantas, los siembros, y con días de sol y viento traen alegría también a nuestro corazón. Nosotros estamos felices de la oportunidad que Dios nos da de estar con ustedes cada domingo, cada miércoles, cada viernes, a través de los medios que Dios ha puesto en nuestras manos, como es el internet, como es el Facebook Live, y queremos aprovecharlo al máximo y compartir una palabra. Antes quiero decirles que en nuestra página, en CC Familia, vamos a tener en esta semana un tutorial para aquellos que cuidan a personas adultas mayores. Así es que usted esté pendiente de estas transmisiones para que pueda ser edificada, para que podamos ser enseñados. Queremos animarle también para que usted siga bendiciendo a la gente, porque para eso también Dios nos bendice, para bendecir a los demás. Damos gracias también a todas las personas que con sus aportes nos han hecho llegar su ofrenda, sus diezmos, sus ayudas para que el ministerio siga caminando. Dios ha sido muy, pero muy bueno. Así es que te bendecimos en el nombre del Señor. Queremos decirle que seguimos adelante con más fuerza que nunca, tratando de hacer las cosas lo mejor que se pueda para darle honra, gloria
a nuestro Señor Jesucristo. Como lo hemos dicho hasta la saciedad, no es una competencia de quién hace las cosas más bonitas o mejores, no. Yo me alegro mucho de ver tantas personas, tantos pastores, tantos colegas que desde su casa, sentados frente a una mesa, con un teléfono al frente, dan el mensaje. Es igualmente valioso que aquel que tiene muchas cámaras, que tiene todo un estudio, que tiene profesionales al frente, elaborando todo el trabajo que están haciendo. Todos estamos trabajando para la honra y la gloria del Señor y sacando de lo mejor que tenemos. Esta mañana quiero compartir una palabra y quiero que usted esté atento a ella, que no se despegue. Le he puesto por título, y usted no lo va a entender tal vez de primer momento, pero lo vamos a ir desarrollando y usted va a tener la comprensión. Cuando las puertas se cierran, abramos las ventanas. Cuando las puertas se cierran, abramos las ventanas. Mientras usted busca el libro de Daniel, en el capítulo 6, Daniel nos habla de dos imperios y de otros imperios también nos habla proféticamente, pero presencialmente de dos imperios. El imperio babilónico, con Nabucodonosor al frente. Daniel estuvo ahí, fue traído como esclavo. Y dice la palabra de Dios que Dios dio gracia, y desde el primer capítulo habla del espíritu que Daniel tenía, que era un espíritu superior. No porque él se sintiera superior a nadie, sino porque tenía una gracia especial de parte de Dios. Desde ahí, siendo un muchacho, siendo joven, dice la palabra de Dios que dispuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Ser fiel a Dios y cumplir con el propósito de Dios. Ese era el deseo de Daniel. Y sigue uno en los primeros capítulos viendo cómo Dios obra a través de la vida de Daniel, capítulo 1, capítulo 2, cómo también Dios obra a través y a favor de los amigos de Daniel cuando caen en el horno de fuego. Llegamos al capítulo 5 y dice la Escritura en el capítulo 5 que ya es el final de un imperio, y es el imperio babilónico, para entrar ahora sí en el capítulo 6 en el imperio medo-persa. Dice, es la famosa historia de la escritura en la pared, que nos habla acerca de cómo un rey de Babilonia, dice la escritura que tomó los enseres de la casa de Dios, traspasó la línea y dice que Dios levanta a Daniel para interpretar las escrituras que había en la pared, y las escrituras decían: hasta hoy ha llegado tu imperio. Y de veras, esa misma noche entró por asalto la unión de dos naciones fuertes, los medos y los persas, y se abre el gobierno medo-persa. Es en el capítulo 6, ahí está Daniel. Ya Daniel no es el muchachito del capítulo 1, ahora Daniel es una persona adulta de aproximadamente 80 años. Imagínense todo el tiempo que había pasado. Me llama la atención, no es nuestro tema, pero como Daniel, estando activo tantísimos años en el imperio babilónico, ahora dice la Biblia, en el capítulo 6, verso 1, que llegan dos reyes, Darío y Ciro, medo-persas. Los medios y los persas. Los medos y los persas. Y dice la escritura que ahí está Daniel. No importa que cambiara de partido político el gobierno, Daniel está ahí en el capítulo 6. Dice la palabra de Dios así, que no es nuestro verso clave hoy, pero voy a leerlo para tener un contexto. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen todo el reino, y sobre ellos 3 gobernantes, de los cuales Daniel era uno, y quien
estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a esos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Estas palabras son bien reveladoras, porque nos van a dar toda la base para desarrollar lo que está pasando en el verso 10. Sigue hablando la palabra de Dios que estos 120 sátrapas, que eran gobernadores de países, dice la Escritura que sobre ellos habían 3 y Daniel era uno de ellos. Y sobre estos 3, Daniel era el mejor porque había un espíritu superior. Déjeme detenerme aquí un momento, aunque nuestro tema no es la envidia, ni tampoco es la discriminación, ni tampoco es el racismo, pero yo puedo ver entre líneas mucho de estas cosas. 120 sátrapas, pero resulta ser que sobre ellos 3 supervisores, y uno era Daniel. Daniel el esclavo, Daniel el extraño, Daniel el extranjero. Y dice la Biblia que Dios le dio una gracia impresionante, de tal manera que por el espíritu superior que había en él, el rey piensa ponerlo sobre todo. Imagínense lo que es en cuanto a la envidia, porque la mayoría de gente, y puedo decir la inmensa mayoría, algunos no quieren que los demás progresen. Padecemos o padecen del síndrome de las langostas, que usted las echa en una canasta y ellas mismas se encargarán de que otra no suba para escapar, porque ellos quieren salir. Pero también podríamos pensar del lado de que Daniel era un extranjero. Todo ese racismo, ¿cómo puede ser posible que un extranjero, que un esclavo vaya a estar en los 120, en los 3 y sobre todos? Eso era inconcebible. Y de ahí nace una intriga, de ahí nace todo un plan para desestabilizar la vida de Daniel. Ustedes lo conocen, pero yo quiero recordárselo. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallamos en contra de Daniel ocasión alguna para acusarle. Sí, no hallamos relación con él en cuanto a ninguna maldad, en cuanto a ningún error, y dice la Biblia en cuanto a ningún vicio. Ellos no encontraron la forma por donde, el lado flaco, el lado más delgado, no encontraron una grieta donde poder atacar a Daniel, porque Daniel era un hombre íntegro. Entonces se inventan ellos todo un plan diabólico para que Daniel no ocupase el lugar que Dios le estaba queriendo dar. Y yo quiero decirle con mucho respeto, porque respeto a mis autoridades, pero en nuestro país, en Costa Rica, se han dictaminado leyes. Por ejemplo, la del matrimonio igualitario. No importa la mayoría que piensa, pero alguien consultó a entidades internacionales, las cuales dijeron: nosotros damos esto, y de ahí se agarraron. Y ya en Costa Rica es legal el matrimonio igualitario. Han entretejido, como en el tiempo de Daniel, cosas para poder aprobar leyes solapadas, escondidas, haciendo uso de lo que haya de hacer uso para que se apruebe. Y nosotros que hemos estado orando antes de todo esto para que estas leyes no pasen, resulta ser que nos damos cuenta que de hoy para mañana el gobierno dice que tienen que aprobarse estas leyes. Ahora,
Hay un sentimiento ahí tan grande, tan grande. Dice la Biblia que viene una trama y logran hacer que se apruebe que por un mes nadie puede pedir, nadie puede orar, nadie puede cantar. Es lo que está pasando en este tiempo. Se han imposibilitado que se hagan oraciones en las escuelas, se ha quitado la Biblia, se ha tratado de que nuestro gobierno no tenga ningún tipo de fe. Y a veces nos sentimos tan indefensos porque en nuestras narices, nosotros los que hemos orado, se nos cierran las puertas. Pero como dije hace un momento, cuando las puertas se cierran, abramos las ventanas. En el verso 10, que es el verso al cual quiero referirme esta mañana, dice la palabra de Dios que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en la casa, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como solía hacerlo antes. Yo quiero hablarles, como les dije esta mañana, acerca de que cuando las puertas se cierran, para Daniel se está cerrando aparentemente una puerta. Y es la puerta de la oración, y es la puerta de buscar de Dios, y es la puerta de ejercer libremente su fe. Porque parece como que en este tiempo y aplicándolo a nuestro país, cualquiera puede salir y hablar de cualquiera de sus pensamientos libremente, pero hable usted de la fe y ya hay 2 o 3. Hable usted de la palabra de Dios y hay 2 o 3 encima suyo atacándolo, hablando y opinando de lo que quizás ellos ni conocen porque no están en la fe. Parece que hoy tiene todo el mundo libertad, menos aquel que habla de Dios, menos aquel que habla de la fe, menos aquel que habla de las cosas que tienen que ver con el reino. Y tengo que decirle casi a manera de denuncia, ya en un canal, que es el canal del gobierno, Canal 13, estaba oyendo por ahí, se está prohibiendo que se mencione a Dios. Estamos tratando de sacar a Dios del contexto. Se cierran puertas aparentemente, pero es hora de dar el próximo paso, abrir las ventanas como Daniel. Yo quiero hablar de 3 cosas importantes cuando se abren las ventanas. He tenido la oportunidad de estar en países donde el clima es bien hostil, sobre todo en tiempo de invierno. Y es bonito ver la nieve caer y ver el hielo y ver los árboles llenos de escarcha y todo eso es muy bonito, pero hay que vivir encerrado. Para nosotros los que vivimos en el trópico hace un poco de calor y abrimos todas las ventanas y nos refrescamos y entonces estar allá lleva su tiempo para acostumbrarse a estar total y herméticamente encerrados. Daniel dice la palabra de Dios que cuando supo del edicto abrió las ventanas. 3 cosas interesantes que me dicen a mí esto. Primero, las ventanas abiertas dan ventilación. Dan ventilación. Cuando las ventanas están cerradas se necesitan muchas cosas artificiales para que el olor aguardado no se adueñe. Pero cuando se abren las ventanas, el moho se va, se van los olores extraños. Cuando se abren las ventanas, dan ventilación. Lo mismo cuando se nos cierran puertas a nosotros los creyentes y no somos víctimas, no. Cuando se nos cierran las puertas, cuando vemos que en la Asamblea Legislativa, cuando vemos que los poderes de la República toman acuerdos en contra de Dios, es hora de ir a nuestro cuarto y abrir las puertas y recibir de parte de Dios la ventilación, cambiar la atmósfera. Y en esto de cambiar la atmósfera, es que cuando se abren las puertas, cuando se abren las ventanas porque se han cerrado las puertas, nosotros pasamos de la impotencia a la esperanza. ¡Qué hermoso! Daniel recibe el anuncio de que el acuerdo fue aprobado y dice la Biblia que va y abre las ventanas.
abre las ventanas y se mete con Dios y ora con Dios. Es que cuando estamos con Dios, la atmósfera debe y tiene que cambiar. De esa atmósfera de impotencia a una atmósfera de esperanza. No importa, una puerta se cierra, Dios abre muchas. No importa, aunque estos acuerdos se tomen y yo he orado tanto para que no se tomaran y se tomaron, eso a mí no me da un sentimiento de invalidez. Eso me da el deseo de regresar a mi cuarto y abrir las ventanas y tomar nuevamente esperanza que cambie mi atmósfera. Cuando las ventanas se abran, la incertidumbre se cambia por confianza. Es que no sé lo que Dios está haciendo. Lo único que sé, y eso lo sé en el secreto de Dios, es que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Es que muchas veces necesitamos estas decisiones, como lo necesitó la iglesia, que cuando vino Pentecostés, el Señor les dice que ellos van a ser testigos por toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ellos se quedan en Jerusalén y viene la persecución. Entonces salieron y esparcieron la palabra de Dios por todo lugar, donde quiera que iban. A veces las pruebas son necesarias para hacernos mover. Y nosotros pensamos, bueno, oramos fervientemente, creímos fervientemente de que Dios iba a cambiar esa situación que estaba a punto de aprobarse, ese dictamen médico. Y encontramos ahí que aunque el dictamen médico está, vamos al secreto de Dios y encontramos que se cambia la incertidumbre por confianza. La otra cosa, cuando abrimos las ventanas y se ventila y cambia la atmósfera, cambiamos de contaminación del ambiente a la pureza de Dios. Y déjenme aquí hacer un alto. ¿Cuántos de ustedes que me están mirando, y lo puedo hablar libremente, porque nos están mirando en diferentes países, pero hay una situación generalizada que puedo hablar general? ¿Cuántos de ustedes en esta situación no se han sentido afectados? ¿No se han sentido de alguna manera contaminados? Ayer el hijo mío me decía, es mejor oír las noticias después que estar con el ansia de cuántos contaminados habrán hoy. Y uno prende el televisor y resulta ser que acá en Costa Rica las noticias son trágicas, son adversas. Hoy tenemos nuevamente, dicen en los telenoticiarios, hoy tenemos nuevamente que se rompió un récord de muertos, se rompió un récord de afectados, se rompió un récord de, qué sé yo, solamente malas noticias. Y nos vamos ensuciando de eso, nos vamos contaminando de eso. Pero es cuando uno se mete en su cuarto y abre las ventanas de la oración que encuentra que Dios comienza a quitar esa contaminación del ambiente. No sé qué va a pasar, ya llevamos 4 meses, apenas recuerdo de cómo hace 4 meses decían, bueno, esto puede durar un mes, y todos nos extrañamos. Y después dijeron, esto puede durar 2 meses. Y algunos decían, esto puede llegar a agosto. No, uno decía en aquel tiempo, no puede ser. Ahora están diciendo que esto puede llegar a diciembre. Y ya oigo noticias de que se puede llevar hasta el otro año. No sé, nadie sabe, ni ellos saben, porque es algo nuevo. Pero quiero decirte algo, la oración te descontamina. Te descontamina, porque ese abrir las ventanas cambia el ambiente a la pureza de Dios. Porque junto con la oración viene la palabra de Dios que dice, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi Dios pues suplirá todo lo que me falte conforme sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Oro por los que están un poco mejor, pero más fuertemente oro por aquellos que están padeciendo la crueldad
de la pobreza y la miseria, para que Dios tenga misericordia. Entonces dijimos que las ventanas abiertas dan ventilación, cambian la atmósfera, cambian la atmósfera. Como les dije hace unos días atrás, yo también me he sentido en algún momento que toca mi puerta la angustia, toca mi puerta la vacilación, toca mi puerta la desesperanza. Pero es cuando yo abro las ventanas y dejo que mi vida se ventile y cambie la atmósfera. Y sigo creyendo que no importa cuánto dure esta situación, Dios tendrá cuidado de su pueblo y tendrá cuidado de ti y de mí, de mi familia y de la tuya. Porque cuando abrimos las ventanas, la atmósfera cambia. Daniel tiene un portazo en sus narices, pero tiene un recurso: ir y abrir las ventanas y entrar en oración. La segunda cosa que quiero hablar con ustedes esta mañana es que las ventanas abiertas dan iluminación. En otras palabras, las ventanas abiertas dan orientación. Vivir a oscuras es vivir tropezando. Yo quiero decirle que para mí es de tanta bendición encontrarme con el Señor cada mañana. Yo les he dicho, yo soy madrugador, 4 de la mañana, 4:30, 5 por ahí. Y encontrarme con el Señor y abrir las ventanas del alma y dejar que se ventilen, pero dejar que se iluminen, me hace levantarme con nuevas fuerzas y no vivir oscuras. No vivir a oscuras, porque yo sé en quién he creído, porque yo sé que Él es mi pastor y nada a mí me faltará. Nuevamente, yo sé que Él es mi pastor y nada me faltará. Y me gusta mucho esta figura. Cuando la palabra de Dios habla de que Él es mi pastor, es que el pastor le ofrece a las ovejas cosas que son fundamentales y vitales. Número 1, seguridad. Número 2, alimento. Y le ofrece protección. Él es mi pastor. Y más adelante Jesús dice, yo soy el buen pastor. Yo mi vida doy por las ovejas. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor esta mañana? Yo soy el buen pastor y el buen pastor da la vida por sus ovejas. Lo demostró en la cruz del Calvario. Pero déjeme decirle simbólicamente, si Él tiene que dar la vida nuevamente por sus ovejas, la vuelve a dar porque Él es el buen pastor. Y Él te dice, mirad las aves del cielo y las flores del campo. Las aves del cielo. Yo no sé humanamente cómo hace para mantenerlo. Hablaba con alguien ayer y aquí por mi casa llega un buen grupo de tucanes. Y estaba hablando con alguien ayer y me decía, bueno, se acaban las frutas, tenemos árboles que tienen frutas que los tucanes comen, se acaban, ¿cómo hacen? Yo no sé cómo hacen, no sé para dónde se van, no sé qué comen cuando un higuerón gigantesco que tenemos aquí da su fruto, que son como unos pequeños higos, y los tucanes lo comen. O cuando un pequeño árbol o arbusto que se llama huitite, que da mucho fruto, pero es una corta temporada, y los árboles, los pájaros se dan un festín. Después de eso, ¿qué? No se mueren. Dios provee de otra manera, de otra forma su alimento. ¿No voy a estar yo confiado? Las ventanas abiertas dan orientación. Vivir a oscuras es vivir tropezando. Dios da revelación. Y yo tengo que decirle algo, que una pobre iluminación es una pobre revelación. Se lo explico. Una pobre iluminación es una pobre revelación. Yo tengo en mi cuarto una luz
la luz principal de mi cuarto es bajita, yo no puedo pretender, por lo menos a mi edad, leer en el cuarto con esa luz. Me cuesta mucho, porque una pobre iluminación es una pobre revelación. Algunas cosas se escaparán cuando yo ando buscando algo de esa pobre iluminación que hay en mi cuarto. Pero si tuviera una luz mucho más fuerte y mucho abrasante, posiblemente esa luz revelaría más de lo que hay en mi cuarto. Yo quiero decirte, métete a tu cuarto, abre las ventanas para que te entre la luz, para que te entre la orientación, para que te entre la revelación y no tengas una pobre orientación, una pobre revelación. Ahora, yo quiero decirle que hay tanta gente que camina con una pobre luz y que se pierden las bendiciones que Dios pone en el camino porque no las pueden ver. Pero también tropiezan en tropiezos que el enemigo ha puesto para su vida. Abre las ventanas de la iluminación, de la orientación, de la revelación, para que Dios alumbre tu alma y te levantes feliz y confiado que no importa lo que pase, que aún la tierra tiemble, nosotros debemos de confiar. ¿Por qué la Biblia dice que los jóvenes se fatigan y caen? Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La palabra de Dios dice que el justo florecerá como la palmera y como el cedro, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. La palabra de Dios no deja duda de que al final de la historia vamos a ser más que vencedores. Pero también la Biblia no deja dudas que hoy nosotros vamos de victoria en victoria, de poder en poder. Abre las ventanas y permite que la iluminación, la orientación y la revelación de Dios se hagan dueños de sus sentimientos, de sus pensamientos, de su manera de vivir. Pero, ojo, no abra las ventanas equivocadas. No abra las ventanas equivocadas. Les hablé hace un momento del pesimismo que hay en las noticias de nuestro país, porque los noticieros de eso viven, de alarmar, de llamar la atención, de sostener un grupo de gente que siga viendo sus programas. No abra las ventanas equivocadas. Y si las abre, no pienses que eso es lo definitivo. Lo definitivo es la palabra de Dios, lo que Dios dice de nosotros. Nosotros somos lo que la palabra de Dios dice que nosotros somos. Y nada más. Lo demás son ventanas que podríamos ver un momento ahí, pero no son las definitivas. No abra definitivamente ni confíe definitivamente en los profesionales de ese tiempo. Porque aún los que trabajan con la salud mental, ellos tienen tantas diferencias entre uno y otro. Yo soy de la escuela esta, yo soy de esta otra escuela, yo soy de este otro pensamiento. Y ni ellos mismos han llegado a conformar un pensamiento para traer salud mental. No abra las ventanas equivocadas. Como Daniel, abre las ventanas y que estas ventanas ofrezcan ventilación. Abre las ventanas y que estas ventanas ofrezcan iluminación, que den orientación y revelación. Como tercer punto quiero hablar con ustedes esta mañana. Es necesario abrir las ventanas, no solamente para ventilarnos, no solamente para orientarnos, sino hay que abrir las ventanas para que otros vean. Siempre me llamó la atención cuando la palabra de Dios dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada en un monte no se puede esconder. Pero lo que dice al final dice, así alumbre vuestra luz delante de los ojos de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
abran las ventanas o abramos las ventanas para que otros vean. No hay ningún pecado si hemos eliminado de nosotros el orgullo, la presunción, la vanagloria. No hay ningún problema que la gente vea nuestra fe. Dice la palabra de Dios, entonces, y cuando Daniel supo del edicto, cuando se cerró la puerta en sus narices, dice la Biblia, que cuando esto sucedió, entró en su casa y abriendo las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios, como solía hacerlo antes. Abra o deje las ventanas abiertas simbólicamente y deje que otros vean. Daniel testificó de su fe abriendo las ventanas. No fue obstinación. No fue obstinación. No fue que Daniel era un terco. No fue que Daniel era una persona que no quería someterse, sujetarse, no. Daniel testificó de su fe abriendo las ventanas. Estamos viviendo, y mire, no hace más de 6 meses, cuando llegó un pico de una pandemia terrible, más terrible que esta, la propaganda para ridiculizar el evangelio y la fe. Y hace unos años atrás nos han venido llamando retrógrados, nos han llamado fósiles, nos han llamado de muchas formas por nuestra fe. Posiblemente por respeto, por lo que sea, ya no hay tanto ataque a la fe. Pero es importante que nosotros abramos la ventana y que otros vean. Que dejemos ver nuestra luz en este tiempo donde las tinieblas tienen confundidos a tanta y tanta gente, donde los países poderosos con grandes sistemas de salud se han quedado muy atrás para satisfacer las necesidades de salud de sus pueblos. Hoy en la Florida, hoy en Texas, hoy en California, en los nuevos rebrotes, han estado muriendo miles y miles y miles y miles de personas. Y no saben qué hacer, porque como decía una vieja canción, y perdóneme lo coloquial, no hay cama para tanta gente. No hay cama para tanta gente. Daniel testificó abriendo las ventanas de su fe. De la misma manera, es hora de que la iglesia por Facebook, que ha sido tomado para hablar de cualquier atrocidad, cualquier barbaridad, cualquier bestialidad, cualquier estupidez, perdóneme la expresión tan fuerte, hoy es necesario que sigan siendo tomadas las redes sociales para hablar de que hay esperanza en Jesús, que no hay otro nombre bajo el cielo en el cual el hombre pueda ser salvo, que hay un Dios en los cielos que gobierna. Daniel fue claro en sus intenciones. Daniel no escondió y no puso una cortina más o menos translúcida. No, Daniel abrió las ventanas, que todos lo vean, que todos sepan, que el mundo se entere, que tenga una intención y es dar a conocer a Cristo Jesús como Señor de Costa Rica, como Señor de Estados Unidos, como Señor de México, de Honduras, de El Salvador, de Nicaragua, de Panamá, del mundo entero. Daniel no se dejó humillar y no dejó que humillaran su fe. No. Yo tengo mi fe. Así como yo respeto a aquel que abre su boca y dice yo soy ateo, la gente también debe aprender a respetar. Y nadie va a venir a meterse en la intimidad de mi alma y de mi espíritu a criticar mi fe. Daniel no se avergonzó de sus raíces hebreas. Abrió las ventanas hacia Jerusalén y allí oraba 3 veces al día. No fue una simple y sencilla oración que de pronto se encontró con las puertas cerradas en sus narices. Y entonces decidió hacer algo porque estaba con el agua al cuello. No. Dice que lo hacía 3 veces como solía hacerlo antes. Y hacia Jerusalén nos habla de que él
no se sintió avergonzado de sus raíces. Nosotros tenemos la oportunidad en este tiempo, no solamente de dar a conocer nuestras raíces cristianas y nuestra fe, sino no avergonzarnos. La palabra de Dios dice que no tenemos por qué avergonzarnos. Pablo lo dijo de esta manera: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y después al griego. La palabra de Dios entonces me enseña que nosotros tampoco debemos avergonzarnos y dejar que humillen nuestra fe. Daniel no estaba en el palacio de los medos persas, dentro de este imperio, por méritos ajenos a él. Como dicen en Puerto Rico, por palas, y como decimos aquí en Costa Rica, por palancas, y como se diría correctamente, por tráfico de influencia. No estaba Daniel ahí. Daniel estaba porque había en él un espíritu superior. Y nadie iba a venir a decirle: porque eres extranjero, no tienes derecho de estar ahí. Yo quiero decirle a todos mis hermanos amados del alma nicaragüenses: usted no está donde está, aquí en nuestro país, producto de la casualidad. Dios te trajo aquí, y lo que has ganado y lo que vas a ganar será porque Dios está contigo. Así es que, como dicen los mexicanos, echarle mucha gana, porque Dios tiene cosas. Daniel no se avergonzó de sus raíces hebreas. Él testificó de en quién tenía su confianza. Cuando las puertas se cierran, abramos las ventanas. Abramos las ventanas. Yo quiero decirte algo que aprendí mientras trabajaba en ventas por un corto tiempo. Y quien me instruía en ventas me dijo: nunca un no es un nunca. Si hoy te dicen no, eso no significa que nunca. Daniel, me imagino que pensaba algo así: un no hoy, una puerta cerrada hoy, las ventanas abiertas las pueden abrir de nuevo. Voy terminando diciéndole que en el verso 16 hay algo bien interesante. Dice la Escritura: entonces el rey mandó que trajesen a Daniel y le echaran en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te libre. Obviamente Daniel tenía la gracia, primeramente de Dios y después del rey. El rey está muy triste. Eso lo testifica cuando Daniel es echado en el foso de los leones y al día siguiente el rey va a ver qué había pasado con Daniel. La Biblia dice que el rey, con voz triste, se asomó a la cueva y dijo: Daniel, el Dios tuyo te ha podido librar. Es interesante que cuando a nosotros se cierra una puerta en nuestras narices y vamos y abrimos la puerta de la oración, no importa lo que suceda, será la voluntad y el propósito de Dios. Recuerda las palabras de los 3 hebreos que dijeron: Dios nos puede librar del horno de fuego. Pero si así no fuese, no pasa nada, no hay ningún problema. Siempre tratar de pelear las batallas, las guerras, como lo estamos haciendo en contra de todas estas ideologías que han nacido, en contra de estas filosofías, en contra de este virus, como lo hemos estado haciendo. Parece ser que un día oramos y mañana hay más contagiados. No nos desanima. Sabemos que nuestro Dios está en control. Aunque el horno se vaya poniendo muy caliente, sabemos que nuestro Dios no quita su mano del control del calor del horno. Entonces, pero sí sabemos de que cuando nosotros queremos hacer las cosas correctamente, se van a levantar los enemigos.
Daniel, a manera de conclusión, mostró al Dios de milagros. Al Dios de milagros. No solamente Dios los salvó, sino que los enemigos fueron avergonzados. Levántate, oh Dios, y sean esparcidos mis enemigos, dice el Salmo. Levántate, oh Dios, y sean esparcidos mis enemigos. La palabra de Dios dice que vendrán por un camino y tendrán que huir por 7. Daniel mostró al Dios de milagros que servimos. Nosotros estamos mostrando que servimos al Dios de milagros. Y muchas veces, de la misma manera que Nicodemo llegó de noche solapadamente, mucha gente va a llegar a consultar de Dios. En un contexto pagano, Daniel testificó y Dios lo honró. Es tiempo de levantarse. Dios va a hacer un milagro. Dios va a hacer un milagro grande. Y quiero leerles cómo termina la historia. Dice el verso 25 del capítulo 6. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban toda la tierra, pasea multiplicada. Note el peso de estas palabras. ¿A quién escribió el rey Darío? A todos los pueblos, naciones y lenguas. No solamente a los países, a todas las etnias que habían dentro de los países. A todas las etnias. Y escribió primeramente diciendo, paz o sea multiplicada. Y note el verso 26. De parte mía es puesta esta orden. En ese capítulo 6, el rey tiene que someterse al edicto que firmó y no pudo quitarlo él, porque las leyes de Media y de Persia dice que no se pueden quitar esos edictos, no se pueden borrar, hay que cumplirlo. Ahora el rey dice, de parte mía es puesta esta ordenanza, que todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen en presencia del Dios de Daniel. Para mí esto sería suficiente. Por ley, que dicho sea de paso, nadie tiene una fe por ley. Pero por ley, todos deberían temer y temblar ante el Dios de Daniel. Pero no solamente eso, porque Él es Dios viviente y permanece por todos los siglos. Número 2, el Dios de Daniel es un Dios eterno. Esto lo reconoció el rey. No era un cristiano evangélico por ahí, o alguien que estaba muy metido en la sinagoga, o que estaba muy metido entre el pueblo hebreo, no. Era un rey pagano que dice que el Dios de Daniel es un Dios que es el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Ese es el Dios de Daniel, al cual todos deberían temer y temblar delante de él, porque él es Dios viviente que permanece por los siglos y su reino no será jamás destruido. Nuevamente, el reino de Dios es puesto sobre toda ideología, sobre todo pensamiento, sobre todo Dios pagano. ¿No es esto maravilloso? Y dice la Escritura, y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará. En otras palabras, el reino del Dios de Daniel, para efectos de ellos, está sobre este reino. Y es que nuestro Dios a cada estrella la llama por su nombre. Él tiene contados los cabellos de nuestra cabeza. Él sabe todas las cosas y como decía por ahí cuando yo conocí al Señor, ni una hoja de un árbol se cae, si no es por la voluntad de Dios. Nada sucede en la tierra. Él está no solamente sobre los gobiernos de la tierra, sino dice que Él sostiene la tierra sobre la nada. Él es el que tiene este universo moviéndose perfectamente. Pero no termina ahí. Dice, Él salva, libra,
hace señales, maravillas en los cielos, en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Me llamó mucho la atención porque todo empezó cuando se cerró una puerta y se abrió una ventana. Nuevamente, todo esto empezó cuando se cerró una puerta y se abrió una ventana. Se abrió una ventana. Ahora tenemos un rey pagano reconociendo a Dios. Dice, y este Daniel prosperó. Este Daniel prosperó durante el reinado de Darío, durante el reinado de Ciro de Persia. Es una tremenda historia. Y todo empezó, podríamos decir, con un joven hebreo de unos 17 años. Continuó con un anciano de 80 años que aprendió que cuando las puertas se cierran, tenemos el poder de abrir las ventanas. Y esas ventanas darán a nuestra vida ventilación, o sea, cambiarán la atmósfera. Esas ventanas nos darán revelación y orientación. Esas ventanas abiertas dejarán que otros vean que Dios vive por los siglos de los siglos y es Señor sobre todas las cosas. ¿Qué les parece si oramos? Es una mañana maravillosa. Sigue iluminando el sol, siguen los árboles moviéndose, alabando a Dios, porque mi Biblia dice en el capítulo 55 del libro de Isaías que los árboles darán palmadas de aplausos. Y entonces se mueven estos árboles, tanto las cañas de bambú pequeñitas que tengo acá, del bambú delgado, y cualquier árbol moviéndose, dando palmadas de aplauso delante del Señor. Y no importando cuán lluviosa haya sido alguna noche, siempre los pájaros cantan. Siempre los pájaros cantan. Nosotros tenemos que alabar el nombre del Señor en esta mañana. Y si usted siente en esta hora que se le ha cerrado la puerta de la salud, que si se le ha cerrado la puerta de la salud mental, si se le ha cerrado la puerta de la economía, si se le ha cerrado la puerta de la familia, métete al cuarto y abre la ventana. Porque recuerde siempre, cuando se cierran las puertas, podemos abrir las ventanas. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos muchas gracias por tu palabra, que nos enseña, Señor, que no importa cuántas puertas se cierran a nuestro camino, tenemos la opción de abrir las ventanas. Y esas ventanas, Señor, son las que hacen los milagros. Esas ventanas son las que traen luz. Esas ventanas son las que traen una nueva atmósfera. Esas ventanas son las que hacen que otros vean la luz de Cristo en nuestro corazón. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que tú mires con misericordia nuestras vidas, Señor, y nos dé la fuerza para lo que falta del camino en esta prueba y para lo que falta del camino en nuestra vida. Oro, Señor, por Carlitos, Señor, este pastor allá en la Florida, Señor, que está internado con COVID y que le ha dado muy fuerte los síntomas, Señor. Lo bendecimos allá donde está, Señor. Por Carol, su esposa, por sus niñas, Señor. Por Héctor, su padre, por su mamá, por su hermano Jerry. Señor, en el nombre de Jesús oramos y los bendecimos. De la misma manera, Señor, oramos, Señor, por Texas. Oramos, Señor, por California. Oramos, Señor, por la Florida, que son los estados, Señor, que están siendo más golpeados. Oramos por Nicaragua, Señor, como siempre lo hacemos. Oramos por nuestro país, por los que están en los hospitales, Señor, por los que están padeciendo, Señor, este momento difícil. Enséñanos, Señor, a través de la palabra, que cuando las puertas de la salud, de la economía, cuando las puertas de la salud mental, Señor, se van cerrando, Señor, nosotros podemos abrir las ventanas, y las ventanas abiertas dan un cambio, Señor, a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le recordamos que el próximo miércoles estamos para orar, para interceder. Apúntelo, 7:15. También le recordamos que el viernes a las 7:15 tenemos una reunión
para hablar de la palabra de Dios, para adorar a nuestro Dios. Y nuevamente el domingo, 10 de la mañana, acá. Quiero recordarles que en nuestra página, en la página de la iglesia, habrá algunos tutoriales para personas, entre otros tutoriales para personas que estén cuidando a personas adultas mayores. Algunas recomendaciones, cómo trabajar con ellos, cómo cuidarlos a ellos, que son un tesoro muy, muy, muy valioso para nosotros. Queremos animarles también, como dije al principio, a extender su mano, recordando lo que dice la palabra de Dios y de la ayuda mutua. No os canséis. Es importante, siempre tenemos algo para dar. Siempre tenemos algo para compartir. Siempre podemos tener, si no tenemos nada material, que dudosamente no tengamos, pero si no tenemos, tendremos palabra de ánimo. Tenemos la palabra de Dios en nuestra boca y en nuestro corazón, como dice la Escritura. En nuestra boca y en nuestro corazón, para poder compartirla con otros. Que Dios me les bendiga, ha sido un enorme placer haber estado con ustedes y esperamos que la palabra de hoy te haya bendecido abundante y profundamente y marque tu vida para estos tiempos donde se cierran puertas, pero podemos abrir ventanas. Dios me les bendiga.